Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Ricardo Monreal amaga la cuarta transformación del presidente hacia abajo y dice el día de ayer que si él se va, Morena y sus aliados estarían perdiendo la presidencia en el 2024. Así el tamaño del ego. Así el bluff también algunos dicen de Ricardo Monreal, porque es muy difícil de creer que esto llegara a suceder. Sin embargo, en el Senado de la República es otra historia. Allá los senadores disidentes a Monreal están empezando ya a contar cabezas y están empezando a adelantar la posibilidad real de que varios senadores se vayan con Monreal a la oposición y Morena se convierta en una bancada minoritaria en el Senado. Finalmente se pierda esta mayoría. De esto vamos a platicar el día de hoy, este escenario que se tiene en el Senado, en donde no han podido los senadores con Ricardo Monreal, los senadores de la Cuarta Transformación. Y también vamos a hablar de Carlos Loret de Mola, porque se metió en un escándalo, en un pleito entre dos influencers. Ahí estaba Carlos Loret tratando de mediar. Pero lo interesante de esto es que también ahí con ellos estaba el patrocinador de Latinus. Justamente este personaje vinculado al gobierno de Silvano Aureoles, que trataba de esconderse de la cámara y no lo logró hacer, confirmando pues todo esto que se ha denunciado en estos últimos meses. Así que también de esto vamos a ver las imágenes y vamos a ver de quién se trata. Si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar este tema con el asunto de Monreal, y es que esto es lo que señaló el día de ayer. Dice Ricardo Monreal que si se va de Morena el partido pierde en el 2024. Así el tamaño de la amenaza al proyecto del presidente López Obrador por parte del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores. Él agregó que hay un clima de linchamiento, particularmente pues en su contra, que en lugar, dice, de generar un proceso de unidad, están generando un proceso de purga. Y dijo así: supongamos que tengo lo que dicen las encuestas más desafortunadas para mí, que dicen que tengo entre el 10 y el 12%. Sin ese 10 o 12%, dice él, Morena no gana, en el caso de que yo decidiera salirme. Ese es el argumento. Eso es ahora como él utiliza estas cifras, estos datos, que sí, efectivamente las encuestas le dan aproximadamente esto entre los aspirantes de Morena, y dice que con eso se pierde la ventaja de Morena ante un bloque opositor, que sería Va por México y, ojo, Movimiento Ciudadano, que eso es lo que se ha mencionado en estos últimos días, a lo que apuesta Ricardo Monreal. También dice y señala que los que critican a él y su proyecto son los neomorenistas, que son los que no estuvieron en una sola manifestación, en una sola casilla, en una sola marcha en los años difíciles para nosotros, son los que más me atacan. Fue lo que señaló Ricardo Monreal, que insiste también, esto lo dijo por cierto con Adela Micha, que es lo que, insiste en el asunto de Claudia Sheinbaum. Entonces, ahí está el amago de Ricardo Monreal hacia el proyecto del presidente, sobre todo la continuidad del proyecto en el 2024. Y sobre este tema de las desbandadas, el presidente también se refirió desde Palacio Nacional. Sobre todo porque, esta, pues yo creo que no será la única ocasión en la que se va a escuchar este tipo de advertencias, sobre todo entre quienes se queden sin candidaturas a los diferentes niveles, tanto gubernaturas, alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre esto, el presidente también señaló que, al pueblo no lo pueden engañar tan fácil y que no esperen que esto llegue a suceder así tan fácil como contar los números en una encuesta. Esto señaló el presidente justamente sobre las desbandadas. Quien apuesta a la división, pues ni tiene convicciones, o quien asumiera una postura de que no salí, pero entonces utilizando cualquier argucia, cualquier pretexto, digo, no hay democracia en Morena, es lo mismo, yo no puedo soportar eso, y se va. Pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría que te vaya bien, ¿sí? ¿Pudiera ser el caso Sigue de tu Ricardo camino, Monreal? porque la gente no está
solo por los candidatos. La gente está por el proyecto. Y no está de más que se hable de este tema para que nadie se confunda. Por eso es reglas claras, que sea el pueblo el que decida. Y a esa y a ese compañero que salga es al que yo voy a apoyar. No voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde. Yo nada más me voy a pronunciar y espero que los que no salgan actúen de manera responsable y digan, vamos, adelante. Y el que salga o la que salga, que no sienta que no va a necesitar a nadie, porque de una vez también les digo, por experiencia, se requiere del apoyo de muchos. Pues ese es el mensaje del presidente López Obrador sobre estos amagos, sobre estas amenazas, sobre las supuestas desbandadas, en el caso de Ricardo Monreal, que ya es el primero que lo está adelantando, pero esto puede eventualmente suceder con otra de las corcholatas si es que la decisión no sale a su favor, la decisión de los mexicanos reflejadas en estas encuestas. También hay otra parte que es muy, muy importante, sobre todo refiriéndose al ganador. El ganador tiene que sumar a los demás que no van a llegar a la candidatura, y esa es responsabilidad de quien será ungido como candidato en el 2024. No es responsabilidad del presidente, él ya se va, él ya termina. Es responsabilidad de quienes van a participar en el proceso electoral y los grupos que están también a su alrededor. Y eso nos lleva a la otra parte de este asunto, que es en el Senado de la República, porque si bien les digo yo, esto pues no, es muy difícil de creer a nivel nacional, a nivel presidencial. En el Senado de la República ya están contando cabezas. Ya están viendo cuántos se van a ir y eventualmente cómo va a quedar la bancada de Morena sin Ricardo Monreal. Citlali Hernández lo mencionó, habló sobre los rumores y las versiones ya que hay en el Senado de la República de romper la mayoría de Morena con la salida de Ricardo Monreal. Señaló que si el senador Monreal decide alejarse, dijo Citlali, también esperamos que ningún senador del grupo decida irse con él. Sin embargo, señaló que hay en el rumor, en el ambiente, una pretensión de romperle la mayoría a Morena y dejarnos en minoría, es decir, que si Monreal decide irse, se llevaría a algunos senadores y haría probablemente una mayoría con la oposición. Eso es lo que ya empiezan a decir. Eso es lo que ya se empieza a ver. Y esto también lo que nos revela es que los que están ahí en el Senado, que se estarían quedando en la bancada, pues no están trabajando para desactivar esta situación, porque también aquí hablamos de una operación política que no se está dando. Y ojo, Citlali Hernández es secretaria general de Morena, también le toca este trabajo. Incluso otra voz que se suma en esta dirección es la de César Cravioto, que es del grupo de Claudia Sheinbaum, que también aspira que ante la salida de Ricardo Monreal, él llegue a ser coordinador parlamentario. Sí, pero no están sumando a los demás senadores, no están desactivando a este grupo monrealista que está desgastado. Sí, Monreal está desgastado por todo esto que ya opinan los mexicanos sobre él, sobre todo seguidores del presidente, que ya lo tratan o lo tachan de traidor. Sin embargo, y aún y a pesar de esto, pues simple y sencillamente no pueden crecer. No puede crecer este movimiento al interior de la bancada para destituir a Monreal. Y repito, se ponen a contar cabezas y asimilar que bueno, pues entonces pues nos vamos a quedar como minoría. Esto dice Cravioto. Una charla que tuve hace como 6 años con el hoy presidente de la República, que era presidente del partido. Yo era coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, y como todos los grupos parlamentarios, pues siempre hay diferencias. Y me dijo, éramos 20 diputados, y me dijo, mira, si te quedas con 15 diputados, no pasa nada. Si te quedas con 10 diputados, no pasa nada. Si te quedas con 5 diputados, no pasa nada. Si te quedas solo,
no pasa nada. Lo importante es mantener la línea política del movimiento, del partido. Yo diría, si hay compañeros y compañeras que deciden pasarse otra vez del lado de quienes han traicionado al pueblo de México, pues son decisiones personales y están en su derecho, y que el pueblo de México se los demande. Pero de que va a haber un grupo parlamentario, más allá de cuántos seamos, que vamos a mantener la línea de la Cuarta Transformación, eso que no quede la menor duda. Y las votaciones fundamentales ya salieron, y el tema de la transformación del país pasa por las propias decisiones que se están tomando en el Ejecutivo. Pues eso es lo que dice César Cravioto, ya también en una postura derrotista. Ya, bueno, pues no podemos hacer nada para evitar que Ricardo Monreal se lleve a varios senadores, como si ellos tampoco pudieran acercarse a estos senadores, hacer acuerdos políticos con ellos, darles espacio, porque también estos senadores estarían yendo con Ricardo Monreal porque están convencidos de que no tienen espacio en Morena, y de esta manera hacer lo que dice el presidente. Esto no se gana también solo, hay que sumar a muchos, que es lo que yo creo está pasando, no están sumando a los demás. Ahora, en estas listas ya, por ejemplo, tienen ya calculado cuántos se irían, ya hasta ese nivel, ya hasta cuántos eventuales senadores se estarían yendo con Ricardo Monreal. De acuerdo a esa columna de Bajo Reserva, señala y retoma una declaración de Cravioto, donde él mismo dice que 40 senadores del grupo parlamentario de Morena marcharon con el presidente, señalando que si esta cifra es correcta, entonces no habrían participado otros 20 senadores de Morena, porque la fracción tiene 61. Entonces la pregunta es si efectivamente llegaron estos 20 senadores, o simple y sencillamente ya no los quieren ver en este otro grupo donde llegaron los 40 senadores que participaron en la marcha. Entonces se ve esta división al interior de la bancada de Morena y no se ve quién la pueda unificar. Por eso, ojo, por eso es que no han podido sacar a Ricardo Monreal. Por eso, a pesar de que sabemos todo lo que sabemos de él, las posturas, las negociaciones con la oposición, por eso Monreal sigue siendo coordinador parlamentario, porque sigue teniendo la mayoría de la bancada de su lado. Porque si no fuera así, entonces ya la mayoría habría votado por su destitución. Y eso no ha sucedido. Y esto no solo sucede en la Cámara de Senadores, sino también en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal está sumando aliados. Incluso esto resaltó hace unos días tras un posicionamiento que se dio en contra de Laida Sansores sobre estas conversaciones que ha estado dando a conocer con Ricardo Monreal. Él pues circula un documento criticando todo esto y en apoyo de él, y lo firman varios diputados de Morena, 53 en total que apoyaron a Ricardo Monreal, con lo cual ya empiezan a hacer también las cuentas, señalando que si se van estos 53 de Morena, diputados de Morena con Monreal, entonces también se estaría perdiendo la mayoría en la Cámara de Diputados. Allá se ve un poco más difícil, no tiene tanta fuerza Ricardo Monreal en el Senado, pero esta es la apuesta. A esto es a lo que se refería Ricardo Monreal con esto del 2024. Y como que para que me crean, cuando me vaya, le voy a quitar la mayoría a Morena en el Senado y si puedo se lo quito en la Cámara de Diputados. Esa es su estrategia política, ese es su mensaje él para apuntalar su salida, para que la oposición le crea a Alito, Marco, Claudio X González y todos ellos que él, siendo candidato presidencial, puede quitarle el triunfo a Morena. Así es como lo ha pensado, así lo está trabajando, y efectivamente hay algunos legisladores, senadores y diputados que estarían yéndose con Ricardo Monreal. ¿Cuántos? Bueno, no se sabe, y mucho dependerá de cuántos decepcionados porque no consiguieron hueso en el 2024, ya sea candidaturas a gubernaturas, diputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya con este desencanto ellos decidan irse de la Cuarta Transformación. Pero esa es la estrategia general, y ellos, los senadores de monrealistas, pues están ahí,
a la expectativa, haciendo tiempo, esperando que llegue justamente el momento político adecuado. Mira lo que dice Alejandro Armenta, impuesto por Monreal con la oposición como presidente de la mesa directiva, cuando se le preguntó si están con Monreal o está con el presidente López Obrador, justamente después de la conferencia de Cravioto. Senador, en términos políticos, ¿su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con el senador Ricardo Monreal? Con esa termino. No acepto la pregunta porque pues yo soy miembro de Morena, no tendría por qué haber una confrontación. Es una pregunta que yo creo no cabe, porque estar con el presidente, estar en Morena es estar con el presidente, y el senador Monreal pues es coordinador del grupo parlamentario de Morena, y yo no he escuchado ninguna acción en la tarea legislativa como grupo parlamentario que atente contra el presidente. Todo lo que hablamos en el grupo parlamentario es apoyar las iniciativas del presidente. Entonces no es estar con uno para estar en contra del otro. Yo estoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estoy con el grupo parlamentario de Morena, y el grupo parlamentario de Morena tiene un coordinador que impulsa junto con todos las tesis de la Cuarta Transformación. Pues es lo que dice Alejandro Armenta, ¿no? Ya también cantinfleando, porque pues no se quieren definir, ellos están en medio, todavía no quieren mostrar sus cartas, él aspira a la gubernatura en Puebla. ¿Qué va a suceder si él no llega, no? ¿Cuál será su decisión? ¿Se mantiene en Morena o se va a la aventura con Ricardo Monreal? Y este es el escenario que se estará repitiendo en otras instancias, y así es como él espera nutrir también su desbandada. Bueno, este es el tema de Monreal. Vamos con el tema de Carlos Loret de Mola, con este escándalo que se confirma desde Qatar, allá en tierras mundialistas, porque allá anda Carlos Loret. Y vamos a retomar este reportaje recordando que hace algunos meses se reveló que la Fiscalía estaba investigando el financiamiento de Latinus, de este medio de Carlos Loret de Mola, sobre todo por el uso de recursos públicos y por lavado de dinero, donde aparecían involucrados el hijo de Roberto Madrazo, Federico, y también su yerno Alexis Niquingagiola, sobre todo vinculados, lo sabemos muy bien, al gobierno de Silvano Aureoles, que aspira a la presidencia. En este escenario también hay otros funcionarios de Silvano Aureoles, como este señor Marco Antonio Estrada, que era socio de las empresas que están financiando a Latinus, que son BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programmatic Services. Estas son las empresas que financian a este medio, que financian a Latinus, que pagan, entiendo yo, las cámaras, la producción, los viajes, que ahora están todos en Qatar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas empresas, que fondean Latinus, también recibieron contratos en el gobierno de Silvano Aureoles, y ahí también lo que se tiene es a este señor, a Miguel Alonso Olamendi, el secretario particular de Aureoles, que es el que sirvió como el enlace con los socios de estas empresas, como este señor Estrada Castillejas y personajes del entorno de Roberto Madrazo. Entonces, así se conforman estas empresas, en donde no aparecen directamente los Madrazo, aparecen otros personajes, y así es como se relacionan justamente con el gobierno de Silvano Aureoles. El secretario particular de Silvano Aureoles, Miguel Alonso Olamendi, quien es el que sirve justamente para conectar una cosa con la otra. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se dio a conocer en estos últimos días? Bueno, en estos últimos días salió un video en redes sociales de Poncho de Nigris, de este personaje que ahora pues se le conoce como influencer, en donde se topa a Carlos Loret de Mola y a este otro influencer que se llama Adrián, ahorita lo comentamos, con quien tiene él un pleito. Incluso ya se retaron a una pelea de box y demás, porque se dijeron unas cosas los unos a los otros. Y entonces ahí está retándolo a que el pleito sea de una vez en Qatar. Dice, de una vez nos vamos al desierto a darnos al pleito, le dice Poncho de Nigris a este joven Adrián, quien está ahí también atrás de Loret. Y ahí Loret dice, hay que ser civilizados, hay que resolver esto civilizadamente. Ahí se dan algunos manotazos, ¿no? Sobre todo porque Poncho le dice, pues si no estuviera Loret aquí,
te estaría ya agarrando a golpes. Y entonces es este episodio en donde finalmente Loret queda embarrado en este pleito entre estos dos influencers. Ahí está Loret, además también con esa sonrisa hipócrita que es la que le caracteriza en todo momento, ¿no? Para que no le vean una mala cara. Sin embargo, lo interesante de este video que pues se lleva la atención, pues obviamente el asunto de Nigres y este otro influencer Adrián que trabaja en Latinus, porque tiene su programa en Latinus, es un personaje que casi no se ve en el video, que lo vemos ahí, que está atrasito de Loret. ¿Y qué hace atrasito de Loret? Se está escondiendo. Y si ustedes se fijan en este personaje que está atrás de Loret, entre los dos, entre Loret y este influencer, miren cómo se la pasa en todo momento escondiendo su rostro. Miren cómo él se esconde, se agacha detrás de Carlos Loret para que la cámara no lo grabe. Ahí se pone atrás, ahí cuando se acerca incluso Poncho de Nigris, se voltea para que no sea filmado. Sin embargo, en un descuido y en el chisme y la salamería, se alcanza a asomar y se alcanza a ver su rostro. Y nos enteramos que este personaje es justamente al que aparece en esta presunta investigación de la Fiscalía General de la República. ¿Y quién es este señor? Este señor es Solamendi, es el secretario particular de Silvano Aureoles, que estaría ahí en Qatar con Carlos Loret de Mola. Ahí lo vemos con sus lentecitos y demás. Y aquí está ya otra fotografía, digamos, de stock. Entonces, ahí se confirma también todo esto que ha trascendido, todo esto que se ha mencionado, cómo el dinero de Michoacán está financió y sigue financiando, porque bueno, ya ellos ya no están en el gobierno, este proyecto de Latinus. Y bueno, es un proyecto que sigue gastando millones. Ahí, por ejemplo, subieron esta imagen, Faitelson que estuvo ahí, subió esta imagen de la producción, cómo llevaron cámaras, cómo llevaron camarógrafos, cómo llegaron obviamente Loret y Broso, cómo llegaron también otros personajes que hacen programas de variedades, como este otro influencer con que tenía pleito Poncho de Nigris, cómo llevaron un gran equipo de producción también a Qatar. Y allá están todos ellos finalmente también transmitiendo su programa y pues ahí con los recursos también que se denuncian se obtuvieron desde el estado de Michoacán. Ahora, parte de los negocios también han salido a relucir, que hay que retomar esta información que ha circulado, pero que ahora está este escándalo, vale la pena recuperar. Por ejemplo, al propio hijo de Madrazo, a Federico, se le vinculó con un fraude de mastografías allá en Michoacán, porque bueno, resulta que las empresas, varias empresas vinculadas al sector de medicinas y al sector de salud, fueron contratadas por Silvano Aureoles justamente para realizar mastografías, solo que estos contratos era por una cierta cantidad de estudios que finalmente no se alcanzaron. Se estableció una meta, se pagó por esa meta de estudios y los estudios no se hicieron. Lo peor de todo es que como descubrieron que este era muy buen negocio, conforme fueron pasando los años, cada vez se fueron haciendo menos y menos estudios y los cobros fueron prácticamente los mismos. De acuerdo, por ejemplo, con los datos, y esta es una de las gráficas que se ha dado a conocer sobre este tema, como por ejemplo, en 2016, cuando inicia todo esto, la meta era realizar 41,000 estudios y solo se hicieron 35,000. En el 2017 fue algo similar, ahí es donde las cosas, bueno, pues ya estaban más o menos funcionando, pues entre comillas, bien, ¿no? Aunque no se estaba haciendo el 100% de los estudios. Ya en la elección presidencial del 2018 todo se empieza a descomponer, ya se dan pagos por 57,000 estudios y solo se hacen 30,000. Y ya cuando arranca el proyecto de Latinus, ya de plano ni siquiera le ponen meta a los estudios, para que no se diera esta gran discrepancia, porque ya básicamente se estaba haciendo poquito más del 50% y nada más. Todo el dinero se lo estaban quedando estas empresas y estaba terminando en el proyecto de Latinus, en los bolsillos de Carlos Loret y también de Víctor Trujillo. Por eso cuando ellos reclaman al presidente, piden que se ayude a los niños con cáncer, pero no pide que se ayude a las mujeres que también tienen problemas con sus estudios de mastografía. Así de hipócritas, es que es el gran cinismo también, pero que sale a relucir ahora en este Mundial de Qatar. Ahí aparece Olamendi, ahí aparece este personaje que ahí sí sigue el video, sigue tratando de esconderse, pero no se aguantó las ganas de chismear, no se aguantó las ganas de asomarse
y alcanza a aparecer en el video de Carlos Loret. Pero miren nada más también cómo se esconde desde que se da cuenta, se echa para atrás para que no aparezca en cámaras porque sabía lo que podía representar también si es que se veía su rostro junto a Carlos Loret. En fin, así las cosas, así los montajes. Y ahí anda la gente que sigue viendo estas transmisiones, pues adelante, cada uno pues que decida cómo informarse. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.